Y ahora con el reencuentro de dos continentes, unificando conceptos. Séptimo Congreso Internacional Médico Científico y Desarrollo Empresarial, CISDED. Volvemos a la presencialidad con nuestro afamado congreso, pero ahora en Torre la Vega, Cantabria, España. Seguimos con nuestro programa. Desde México, el doctor José Luis Carrillo Gamboa. Él es traumatólogo y ortopedista regenerativo, y el título de su conferencia es Importancia de la nutrición regenerativa en la osteoartrosis. Un fuerte aplauso para el doctor Carrillo, por favor. Bienvenido, mi amigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a platicar un poquito de la importancia de todo lo que ya se dijo, finalmente, pero buscando cómo aterrizarlo en el área de la ortopedia. Hoy sabemos lo que implica todo ese tipo de padecimientos en todo el ámbito mundial. Y bueno, finalmente estamos tratando aquí en nuestro hospital de constituir lo que viene a ser la clínica de ortopedia regenerativa, y como precursores el Centro de Ortopedia Regenerativa, que ya tiene 6 años y que ahora lo hemos potenciado con un proyecto muy fuerte en donde estamos haciendo todo de una manera multi, inter y transdisciplinaria dentro de un núcleo médico hospitalario para poder contar con todos los recursos que sean necesarios. Y bueno, dice la medicina regenerativa, bueno, que tiene que ver con la nutrición. Hoy día sabemos que la nutrición tiene una serie de condicionantes que han venido evolucionando a través de las características y la forma de entender la medicina. Esto se dio en comienzos cuando se hablaba de la experiencia, el expertise del maestro, el expertise del profesor era la ley, era lo que valía, era lo que se tenía que llevar a cabo. Posteriormente se evoluciona y se le pide a ese médico, a ese profesor, que evidencie sus dichos y sus hechos. Sin esta evidencia no podemos tener constancia de que realmente los hechos sucedan y se conformen o se constituyan. Y de ahí han variado un sinnúmero de condicionantes que han venido interactuando en el comportamiento de la salud del humano a través de diferentes técnicas de medicina, en donde ha habido conjugaciones muy interesantes. El aprovechamiento de la física cuántica, llevada a todo este concepto de cómo precisamente cuidar y vigilar la condición nutrimental de cada individuo. La medicina muy personalizada, cada caso se tiene que individualizar, se tiene que tomar de una manera muy propia y no en una forma muy genérica. A la vez, la medicina culinaria es una combinación muy interesante que llevó a cabo la Clínica Mayo. Actualmente se forman médicos culinarios y esos son médicos internistas combinados con chefs, y los chefs a la vez aprenden medicina. Entonces aprenden a hacer muchas cosas que vamos a ir viendo un poquito en el tema de cómo desarrollar el condicionamiento nutrimental. La medicina de precisión, ya se ha hablado mucho de la genética, todos los efectos teloméricos, etcétera. Creo que sale sobrando hacer más mención de ello. Y uno de los puntos que actualmente han tomado mucha relevancia es la medicina agrícola, ya que actualmente se sabe que la depredación que está haciendo el hombre al modificar las tierras y hacer cambios génicos dentro de la misma tierra ha modificado los productos de consumo animal para precisamente el desarrollo del ganado. Antes las cabras andaban en los cerros, en el campo abierto, hoy andan en el pavimento, en el concreto, con los autos, y todo eso es una serie de contaminantes que están ejerciendo un sinnúmero de efectos adversos en la misma salud del ser humano. Entonces, realmente la medicina regenerativa ¿tiene que ver con todo esto? Definitivamente sí, tiene que ver con todo, con la epigenética, con las ideas, y específicamente la vamos a aterrizar en la ortopedia regenerativa, porque a final de cuentas todo proceso bioquímico, como ya se explicó, la bioquímica celular es fundamental para poder comprenderlo en una forma
indivisa, es decir, cada individuo cómo va a tener todas estas afectaciones a lo que ya también se ha mencionado, todo el proceso inflamatorio crónico que desencadena estrés oxidativo, favorece la autointoxicación celular, desencadena alteraciones del pH, ya se habló muy intensamente de ello y algo que realmente pocas veces comprendemos en el efecto que va a tener para que finalmente desencadene un proceso de la enfermedad. Entonces todo esto lleva a una serie de trastornos que se van a ir presentando de acuerdo al comportamiento individual. Hay trastornos de la conducta alimentaria en donde existen una serie de hormonas como la insulina, que sabemos que va a ser fundamental para que este balance entre lo que se come y lo que se metaboliza tenga un equilibrio, y esto se puede combinar con otro tipo de hormonas que también ya se comentaron, que son la leptina y la grelina, que van a controlar específicamente el hambre, de tal forma que esto puede hacer que la grelina pueda desequilibrarse y tener un sobreestímulo al apetito y el individuo se convierta en alguien que está comiendo de diferentes maneras que ahorita vamos a desglosar. Y la leptina, que es una hormona que inhibe a la vez el hambre y es la contraparte. Y esta también se puede trastornar a través de diferentes estímulos, como son hoy día las redes sociales. Las redes sociales traen implicaciones de mala influencia, falta de explicación y justificación para llegar a, por ejemplo, una dieta keto que abundan en las redes sociales, pero no todo mundo puede someterse a un tipo de dieta en ese sentido. Quizá ahorita todavía se pregunten, bueno, ¿y qué hace el doctor ortopedista hablando de todo esto? Ahorita vamos a hablar de los puntos medulares donde todo esto lo vamos a aterrizar. Bien, entonces el hambre y el apetito no son lo mismo. El apetito es una sensación muy subjetiva. Eso depende de cada individuo en su hábitat, en su entorno. Y el hambre es la sensación física que sentimos cuando precisamente ya nos indica nuestro organismo que tenemos que comer. Entonces viene el efecto de ese proceso que se llama saciedad, que es muy diferente a la saciación. La saciedad tiene un ciclo entre alimentos y la saciación es un ciclo en el momento que consumimos el alimento. Es cuando decimos, basta, ya no quiero. ¿Ok? Entonces hay que ir comprendiendo en dónde está el fallo que vamos a tener con nuestros pacientes. Entonces, mantener los hábitos saludables realmente es el reto. Y es el reto porque no fácilmente se van a conseguir ni se van a obtener de los pacientes. En ese sentido, necesitamos llegar a una vejez saludable, donde precisamente van a jugar otros factores que se van a sumar y que se vinculan con la nutrición. En este caso, el sueño. El sueño puede ser un factor importante en el descanso físico, en donde sabemos que, por ejemplo, en 8 horas de sueño fisiológico, de acuerdo a los ciclos biológicos que tenemos, vamos a tener cerca de 5,000 reparaciones génicas por noche, por toda la epigenética que convivimos. Todos los que estamos ahorita aquí en este claustro tenemos comportamientos epigenéticos diferentes. Nos estamos comportando de una manera distinta. Y esto es lo que tenemos que hacerlo precisamente personalizado para que la práctica pueda hacerse, por ejemplo, en el deporte. Muchos dicen, si hago deporte bajo de peso, sí, se consume. Pero si saliendo de hacer, como decimos allá en México, a los futboleros de campo, llanero, termina el partido de fútbol y ¿qué creen que hacen? Llevan los cartones de cerveza y los kilos de carnitas. ¿De qué sirvió el ejercicio? Y es contraproducente el efecto que puede llegar a sucederse. Entonces, eso tenemos que saberlo controlar. Y lo que decía, llevan los cartones de cerveza, el alcohol. Aunque sean bajas dosis, se ha mostrado que incrementa los niveles de grelina. Entonces, ¿eso qué hace? Que el individuo se vuelva más compulsivo en el comer. Pero finalmente también vamos a tener comportamientos de los efectos de los alimentos que vamos a consumir y cómo los vamos a preparar. Entonces existe una reacción de Maillard, que es algo muy típico en el comportamiento de lo que vamos a consumir. Y un ejemplo aquí muy típico es este pan, el pan que vamos a meter al tostador. Así como lo ven sin tostar esa mitad, la otra mitad está tostado. Bueno, pues eso café es azúcar. Sorpresa. Y la carne hace lo mismo y también contiene azúcares. ¿Sí? Entonces,
30 gramos de proteína, en este caso de carne, nos van a dar hasta 8 gramos de carbohidratos. Entonces, ojo, y depende del tipo de corte, ¿eh? Porque hay cortes más grasos que otros. Aunque sea carne magra, nos va a aportar carbohidratos. Entonces, la dieta debe de contener sustancias que van a ser a la vez tóxicas, como los productos de glicosilación avanzada. Estos van a modificar completamente el mecanismo de cocción y de acuerdo a la temperatura en que se hace la cocción, es la cantidad de productos PGA que vamos a tener. ¿Y qué sucede en esa patología de la condición de alimento diario? Bueno, finalmente van a producir el daño celular bajo dos mecanismos, el directo y el indirecto. El directo es porque va a disminuir las resistencias de las proteínas de lo que estamos consumiendo en cuestión de un entrecruzamiento que va a sufrir un atrapamiento de proteínas y esto va a inducir a una condición lipídica, es decir, vamos a empezar a concentrar grasa en el entorno del cuerpo y entonces ahí es donde viene el conflicto de los depósitos grasos. Y cuando es indirecto, ¿sí? Entonces aquí se produce la formación o síntesis de citoquinas y empieza a desencadenarse la afectación en la concentración celular, es decir, va a aumentar la actividad plasmática procoagulante y, por ejemplo, hay personas que están en estado inflamatorio, hacen una comida copiosa y ¡pum!, sufren un infarto ante un proceso inflamatorio tan complejo. Entonces, estos productos de glicación, lo más importante para nosotros como ortopedistas y en pacientes, sobre todo si son diabéticos, es que van a afectar a la proteína que se llama laminina. La proteína laminina es una parte estructural fundamental del cartílago. Y si yo tengo un paciente que quiero someter a una mejora de su cartílago articular y lo pongo a hacer ejercicio y lo pongo a dieta y no tengo precaución desde el punto de vista proteínico, lo voy a desnutrir lejos de ayudarle. Y entonces me pongo a quererle poner productos biológicos y lo único que estoy haciendo es ponerle un efecto adverso e innecesario e improductivo, es decir, va a fracasar un tratamiento. Por eso tenemos que comprenderlo para poderle decir qué es lo que puede comer, cómo lo debe de comer, y para eso los nutriólogos son parte fundamental del equipo interdisciplinario para poder someter a un paciente a un buen control alimenticio y que los enseñen a realmente qué comer, cómo comer, en qué momento comer. Es como el ayuno. Todos dicen, póngase en ayuno, etcétera, come, pero a la hora que rompo el ayuno, ¿cómo y con qué lo debo de romper? Si lo rompo con una hamburguesa o lo rompo con una fruta. ¿Qué debo de hacer para realmente mantener el éxito y el resultado que pretendo conseguir? Entonces, existen 4 tipos de obesidad en consecuencia que nos van a dar un índice de masa, que es lo que todos decimos. Llega el paciente, oiga, me duele la rodilla, y le dice uno, pues baje de peso. Pero ¿qué factores van a jugar? Bueno, sabemos que existen actualmente en el mundo más de 1.900 millones de adultos en este principio. En el año 2016, hoy la cantidad se ha prácticamente duplicado y para dentro de unos años se va a triplicar. Seguimos, a pesar de todos los esfuerzos, sin lograr el objetivo del control del peso dentro de las personas. Entonces, para eso existen también tenemos que entender que existen diferentes tipos de obesidad que están vinculadas al comportamiento. Y aquí los psicólogos y a veces los psiquiatras son fundamentales para poderlo alcanzar el objetivo. ¿Por qué? Porque tenemos cerebros hambrientos en donde la saciedad no se llega. Hay un trastorno que todavía no se investiga desde el punto de vista hormonal que está influyendo a que estas personas constantemente estén pensando en el comer. Es como el ejemplo de Pavlov, cuando le pone la musiquita o la luz al animal, en automático responde su cerebro y quiere comer. Acá es una serie de estímulos externos en su personalidad que van a influir. Hay otros que tienen combustión lenta.
Y por más que se les haga, no van a lograr decrecer la posibilidad de bajar de peso, y por lo tanto todo lo que nosotros vamos a hacer pues realmente va a ser un fracaso absoluto, y entonces no vamos a poder alcanzar el objetivo. La medicina personalizada es fundamental y un principio que tenemos que hacer indiviso para que precisamente todo esto lo podamos contener. La comida emocional, a lo mejor ahorita alguien de manera emotiva sale y se come una donita, pero a lo mejor otra está triste y sale y se come una dona porque está triste. Entonces es lo que a veces le dicen el fenómeno Dunkin' Donuts, ¿sí? Está triste, se come una dona. Está emotivo o eufórico, se come una dona. Entonces finalmente es el estímulo emocional que vamos a tener. Y el intestino hambriento, aquel que se mantiene, come y no deja de hacerlo. Y son ratones de refrigerador y ratones de cocina. No dejan de estar comiendo o consumiendo alimentos de manera constante, y que obviamente, bueno, ya se habló todo lo que se come. ¿Qué es lo que se come? Comida chatarra. Es el elemento más común porque eso es lo que nos ha facilitado la sociedad, que nos permita tener alimentos de más fácil acceso. Cuando va uno al súper, sale con el cesto del carrito lleno. Cuando va uno al mercado, sale con lo que necesita. Esa es la diferencia. Pero aparte, acá todo está etiquetado. Acá no tiene ni una etiqueta. Acá hay que saber qué, porque tampoco todo es para todos. Lo tenemos que individualizar. Entonces, existen mecanismos comerciales, grandes publicidades, la famosa dieta de Einstein, ¿sí? Que no tiene nada de trascendental, pero simplemente se dice que lo que comía Einstein lo hizo tan inteligente. Entonces hay gente que sigue comiendo como loco, se pone obeso y no llega ni a la mitad de Einstein, ¿no? Entonces se les funde el foco de alguna otra manera. Entonces es importante cuidar la salud para tener un hígado saludable que nos permita precisamente evitar enfermedades de tipo ortopédico, como es la osteoporosis y la misma artrosis o el reumatismo, que están vinculados simplemente con la forma de comer, el qué comer y en dónde comer. Hoy el cambio climático está influyendo también en esto. El hecho de que haya incrementado 1 grado la temperatura de la Tierra aumentó los calores nocturnos. No sé si se han percatado que por las noches, alrededor de entre 3 y 5 de la mañana, hace calor. Generalmente nos destapamos porque hace calor o nos despierta. Y esto está siendo un problema de salud porque nos quita el sueño. Y si no tenemos sueño, no podemos tener salud. Y de esto y más, los invito a que acudan o puedan asistir a México a nuestro congreso que estamos por realizar el próximo mes de septiembre. Tenemos toda una temática, 4 días de temas muy intensos, muy sobrios, y que nos va a permitir precisamente tener un mejor conocimiento de cómo abordar lo regenerativo en específico en cuanto a la ortopedia. Y más adelante voy a ser muy preciso en esa temática. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para el doctor Carrillo. 7º Congreso Internacional Médico Científico y de Desarrollo Empresarial. CISDED.